Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un directo con María para hablar sobre mucosa intestinal y las distintas afectaciones en relación a la microbiota y bueno, pues el sistema digestivo, sistema hormonal. Así que nada, vamos a esperar a que María se conecte y empezamos. Yo, como siempre, tengo mis preguntas organizadas, pero cualquier persona que quiera hacer una pregunta, pues por aquí tiene el chat y nos la puede hacer. El directo se va a quedar colgado, como siempre, siempre que Instagram no dé problemas. Y nada, voy a ver si... Ah, mira, aquí está. Muy bien. Vamos a... María. Y yo voy a quitar el WhatsApp para que no suene. Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Encantada. Igualmente, un placer. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí ya de noche son las 8, así que nada, pero con ganas de hablar, que ya es mi tema Claro, es que favorito. tú estás en Bali, ¿no? Sí, me mudé aquí en noviembre para un par de meses y bueno, se acaba convirtiendo en indefinido. Ah, bueno. Joder, pero se está bien ahí, ¿no? Y demás. Sí, aquí la verdad que lo tiene muy controlado y no se vive bien, no me puedo quejar, ¿no? Pues me alegro un montón. Bueno, María, lo primero, muchas gracias por haber guardado este ratito de tu día para estar aquí, que al final, lo digo en todos los directos y lo voy a decir otra vez, es una hora del tiempo de un profesional que no solo está dando una charlita sobre un tema, sino que en parte también está haciendo una labor muy importante y es la educación terapéutica, que eso en muchas ocasiones ya ayuda a mejorar mucho la salud de la persona y que Instagram es una herramienta muy fuerte para eso, que nos ayuda. Y bueno, qué menos que valorarlo, ¿no? Porque también es trabajo y es salud lo que estamos haciendo. Así que muchas Muchas gracias gracias. porque para mí es muy, muy importante. Y luego, pues nada, si quieres presentarte tú, yo te presento un poco el por qué te he invitado y el por qué quiero que hables de un tema como este. Y luego, pues tú, Vale, si quieres, te presentas bien. Bueno, vale, María, yo la genial. conocí por redes sociales, que de hecho es la primera vez que nos vemos así, que hablamos. Y la descubrí por Lucía, por una compañera mía que ya ha estado en este Instagram y que yo llevo trabajando con ella 3 años, una cosa así, en el sentido de, oye, Lula, ¿esto qué puede ser? No sé qué. Bueno, en fin. Y te conocí por ella. Y la verdad es que viendo tu perfil dije, joder, madre mía, cómo controla de todo el tema de microbiota, de mucosa intestinal y demás. Y ya no solo eso, sino la forma en la que lo abordas, que al final es de una visión muy integrativa, cosa que creo que se necesita, porque hay cosas que una medicina no puede abordar, pero para eso hay otros profesionales en la salud, como eres tú desde la nutrición, yo desde la fisio o otras disciplinas, que estamos dando cobijo a todas esas cosas que no se están abordando. Y como a mí me encanta todo el tema de la mucosa y no conozco mucho del tema porque por mi especialidad pues tampoco me ha dado tiempo a formarme, pues quería preguntarte sobre cosas básicas en relación a esto y Vale, bueno, pues por eso la razón de que te haya invitado. Así que si quieres, preséntate tú un poco. genial. Pues bueno, creo que es más interesante en sí presentar pues todo un poco el proyecto de salud. Digamos que mi idea, ¿no? Era construir, digamos, todo un equipo que abordara desde todos los ámbitos, o sea, de toda la mesa, ¿no? De una mesa que significaría la salud completa, pues cubrir todas las patas para ayudar a las personas pues a llegar a su máximo estado de bienestar, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues me di cuenta de que, bueno, no se puede dividir, creo, desde mi punto de vista, la medicina por especialidades, ¿no? Dividir el cuerpo por, vale, el sistema endocrino, el sistema digestivo y todo, digamos, separado, ¿no? Sino que al final somos todo uno, somos todo un único ser y que todos los sistemas interaccionan, ¿no? Entonces, digamos que lo que no quería tampoco era diferenciar esa, ¿no? Que a veces hay esa diferenciación entre terapias alternativas, etcétera, y medicina tradicional. Entonces, mi idea era
mezclarlo todo en uno. Entonces, bueno, por eso creé pues el equipo que tenemos hoy en día, que son pues nutricionistas, dietistas, entrenadores personales, psicólogo combinado con colaboraciones con médico endocrino, con psiquiatras, etcétera, y entre todos, digamos, acompañar al paciente pues en las patas de la mesa que más le fallan, ¿no? Entonces, un poco, pues este es mi creencia y bueno, lo que para mí es salud, y de la mejor manera pienso yo que se aborda al paciente, que es de una manera pues multidisciplinar. Es un poco así, no sé, que queda así claro, porque a veces no se entiende, ¿no? Que me dicen, ¿qué hacéis? Y digo, pues claro, tengo que soltar el rollo porque creo que es la manera que mejor se entiende. No, ha quedado muy claro y de hecho me ha gustado mucho el matiz, que de hecho le he apuntado para luego apuntarlo en las notas, que al final parece que el hecho de que se contemple como medicina tradicional y terapia alternativa ya pone en la balanza principal la medicina y luego las otras ramas como opciones de si no se encuentra una solución. Y que esto debería ser como medicina, psicología, nutrición, fisioterapia, odontología, es decir, un círculo que al final dentro de él estuviese el individuo como parte del sistema de salud, no como individuo medicina y luego pues como todas las ramas. Claro, además que es una responsabilidad enorme para un médico. Es decir, un médico no puede ser tu psicólogo, no puede ser tu nutricionista, no puede ser tu entrenador. Es decir, está la figura para lo que está, para, bueno, pues cirugías, para casos graves, para un montón de cosas. Pero no podemos pretender que un médico, que además en la seguridad social tienen 5 o 10 minutos para atender al paciente, lo ven cada 4, 5, 6 meses, pretender y esperar de ellos, ¿no? Que puedan contemplar todas las áreas de la salud, porque es muy grande, ¿no? Todas las ramas. Entonces, bueno, que a veces hay como esa reacción o esa actitud, ¿no?, en contra de los médicos, y yo que, bueno, estoy muy en contacto con ellos y hablando, ¿no?, tanto de la pública como por la privada, pues tienen mucha presión y tienen muchas veces, tanto en los dos lados, pues 5 o 10 minutos para los pacientes, no tienen tiempo, y quizá en la privada cobran 7 euros una hora por 7 euros por la visita de 15 minutos de un paciente y tienen 30, 40 en un día, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco entender las dos partes y saber que la salud no solamente es cosa de la medicina, sino que podemos ser muchos los profesionales que podemos contribuir a ello. Pues yo creo que para empezar el directo, pues ha sido intenso, la verdad. Y nada, pues voy a hacerte lo que te había explicado un poquito por Instagram, pero la idea es fluir. Si nos enrollamos más en una pregunta, pues ya está. Y si tú decides que es importante hablar sobre algo, pues lo mismo, ¿vale? Vale. Así que bueno, aunque aquí estoy viendo que hay mucha gente del sector y mucha gente que a lo mejor está enterada de todo esto que es la microbiota, la mucosa y demás, pues habrá gente que no tenga ni idea de lo que es esto o que sepa más o menos, pero que tampoco lo tenga muy claro, o incluso que confunda mucosa y microbiota. Mm. Entonces, vamos a hacer un quién es quién, ¿no? Y decir quién es la microbiota, quién es la mucosa y, bueno, qué papel tiene en el cuerpo y por qué esto está tan de moda ahora. Vale. Pues a ver, digamos que a veces decimos flora, microbiota, microbioma, metagenoma, ¿sabes? Mezclando ahí mil conceptos. Entonces, me he preparado un poco pues varias definiciones para explicarlo fácil. Digamos que la microbiota es la comunidad de microorganismos que habitan en un nicho concreto, ¿vale? Pues está la microbiota bucal, la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, en todas las partes, sobre todo, que están en contacto con el exterior, ¿vale? Entonces, cada una de ellas, cada persona tiene una microbiota distinta, una distribución, pero se sabe por varios proyectos recientes, como el proyecto del microbioma humano, por ejemplo, que fueron los primeros en secuenciar el genoma humano a nivel de microbiota, y, perdón, el genoma bacteriano, ¿no?, que empezaron a estudiar pues la composición del microbioma intestinal, digamos, a ver qué partes de estos nichos de microbiota pues eran compartidos entre los seres humanos, ¿no? Pues eso es lo que sería la microbiota. En este caso nos centramos pues en la vaginal y en la intestinal en el directo de hoy. Luego está el microbioma, que tiene en cuenta los genes y los metabolitos de esta microbioma, ¿vale? Digamos que no tenemos más bacterias que células humanas, sino que tenemos muchísimo más material genético,
¿vale? Que de esta microbiota el 98% son bacterias, el resto pues son virus, pueden ser parásitos, hongos, bueno, básicamente son los microorganismos principales que habitan, pero casi el 98% son bacterias. Digamos que compartimos, bueno, esto aún falta mucho por investigar, ¿eh? Pero prácticamente como un 50-70% que tenemos el mismo tipo de microorganismos, y luego pues difiere de cada persona en función pues de la edad, de la dieta, del estilo de vida, de la medicación que ha tomado, etcétera. Y luego la mucosa, pues digamos que nosotros en el tubo digestivo, pues la comida no está directamente en contacto con el epitelio, ¿vale? Tenemos, digamos, el tubo digestivo, luego está una capa de moco, que hay una capa pues más fluida y otra más densa, que evita que pues la misma comida, los jugos gástricos, etcétera, roce con el mismo epitelio intestinal, por toda la mucosa. ¿Vale? Entonces, luego viene lo que es la mucosa, que son varias partes, mucosas o mucosa, serosa, etcétera. Y digamos que en la parte superior pues están varios tipos de células con varias funciones, pues calciformes, células de Paneth, Goblet, pues que algunas secretan productos pues que son antibacterianos, otras secretan mucina para producir este mismo moco, bueno, citocinas inflamatorias o antiinflamatorias, ¿vale? Luego tenemos la lámina propia, donde están todos los ganglios y donde prácticamente se localiza el 70-80% de las células del sistema inmunitario, y es pues todo el sistema linfático sabemos que está conectado, ¿no? Por eso muchas enfermedades del intestino se relacionan con asma, con reacciones alérgicas. Y luego digamos que tenemos la submucosa y luego tendremos torrente sanguíneo, etcétera. Entonces digamos que la mucosa es lo que separa el medio externo un poco del interno, ¿vale? Un poco el resumen. Y la microbiota pues está por encima o entre medio de la mucosa, pues ejerciendo sus funciones, pues trófica, pues nos ayuda a regular el sistema inmunitario, tiene pues muchísimas funciones. Y esa sería un poco la explicación, no sé si ha sido, yo creo que se Sí, entiende, ¿no? es decir, que lo que realmente nos están diciendo que se relaciona con el sistema inmune no es tanto la mucosa, sino más bien la microbiota, esos microorganismos que están ahí ayudando a la mucosa a hacer su función, ¿o no? Claro, ambas cosas. O sea, por ejemplo, pues que tú tengas abundancia de lactobacilos y bifidobacterias promueve Mm. que, por ejemplo, los mismos linfocitos deriven más a reacciones Treg que a reacciones Th1, Th17, es decir, reacciones más alérgicas, ¿vale? O sea, Mm. digamos que tener una microbiota, eh, es que lo quiero explicar más fácil. Si no tenemos la microbiota muconutritiva y reguladora correcta, nuestro sistema inmunitario va a estar entrenado para tener reacciones más proinflamatorias y más alérgicas, que más Vale. atender a reacciones pues, antiinflamatorias o más tolerantes con antígenos alimentarios y cualquier tipo de inflamación. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, pues el ácido butírico puede reducir la producción de citocinas desinflamatorias, puede reducir marcadores de inflamación, lo que te digo, pues puede prevenir puede entrenar a tener un sistema inmunitario pues más tolerante y menos reactivo. Entonces realmente es una comunicación que ya empieza desde el parto. De hecho, ya se observa que en el mismo vientre de la mamá el niño ya empieza a coger microbiota de la madre que se parece a la microbiota bucal de la madre. Es decir, que se está empezando a ver, que aún no se puede demostrar del todo, pero una conexión entre la microbiota bucal y la microbiota del niño cuando aún está en la barriga de la mamá, por ejemplo. Pero digamos que desde el nacimiento y se cree que ya desde antes ya empieza a haber pues, un entrenamiento entre el sistema inmunitario y la misma microbiota. Es decir, cuando tú te infectas, por ejemplo, con un parásito, tu sistema inmunitario reacciona contra él. Pero en cambio, cuando tú tomas un probiótico o una bifidobacteria, tu sistema inmunitario no reacciona contra él, ¿sabes? Entonces, Ujú. el sistema inmunitario, hay ciertas bacterias pues que lo entrenan para una cosa y otras para otra, o tienen reacciones diferentes. Entonces, el resumen es que una microbiota correcta y equilibrada, rica en bifidobacterias, lactobacilos, etcétera, predispone pues, a tener un sistema inmune más fuerte y más tolerante. Un poco Qué sería el interesante resumen. además y qué bonito el sistema se entrena a ese tipo de microbiota, ¿no? Porque al final mm, también hay un aprendizaje o una conexión, que de hecho yo de eso desde mi perspectiva de fisio y con todo el tema del control neuromuscular,
se está viendo que influye. Por ejemplo, alteraciones en la mucosa vaginal o en la mucosa, o más bien en la microbiota y que eso altere la mucosa, puede generar una alteración, una modificación en los patrones motores a nivel automático por las vías extrapiramidales. Entonces, el cómo no solo es ese ambiente, sino el cómo todo eso se relaciona contigo como individuo en tus patrones. O, por ejemplo, lo que hablamos con Xavi en un directo, el cómo el tener una microbiota alterada te puede llegar a dar problemas de depresión, de ansiedad y todo eso cronificar tu cuadro. Sí, por Donde, ejemplo, tenemos varios casos. Yo trabajo, bueno, no está en el equipo, pero digamos que mantengo bastante comunicación con una doctora que le tengo mucha admiración, doctora Estrés, Paola Marfil, por ejemplo, que a veces comentamos algunos casos y comentamos que estamos viendo pues bastantes casos de tratamientos, por ejemplo, de Helicobacter pylori con ataque, perdona, que es que tengo la pantalla para que me ilumine y va encendiéndose y apagándose. Pues casos, por ejemplo, de ataques de pánico, de trastornos obsesivos compulsivos, de depresión, después de la toma de estos antibióticos. Es decir, que realmente tiene un impacto muy fuerte. Por ejemplo, pues una mala absorción a la fructosa puede provocarte mala absorción de triptófano y una baja producción de serotonina y encontrarte pues sin motivación, triste y con carácter así depresivo. La falta de ácido butírico también puede provocar, o sea, es antiinflamatorio a nivel neuronal. Es decir, son todo no es una única vía, sino que son múltiples vías en las cuales pues, la microbiota influye en todo el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, aún falta por saber, pero sabemos mucho, ¿no? Hay esta gente que dice, bueno, pero es que no sabemos mucho. Digo, joder, si hay millones de dinero, o sea, de dinero invertido en un montón de fundaciones, MetaHit, Metacardio, ¿cómo se llaman ahora? Hay muchísimas, el proyecto del microbioma humano, o sea, hay muchísimas organizaciones financiadas que están estudiando con las técnicas que estudiamos en microbioma, pues con el PCR, secuenciación masiva, con metabolitos en orina, o sea, realmente se empieza a saber, se sabe muchísimo y que se puede modular y cambiar, ¿no? Así que, bueno. y luego que incluso también en toda la esfera del dolor, por ejemplo, lo que acabas de decir de la inflamación neuronal, al final, si tú tienes un sistema inflamado, todas las respuestas que tengas van a estar inflamadas. Entonces, yo no conozco ningún estudio que haga una relación directa, ¿no? Pero mucha gente que viene con dolor muy repetitivo en el tiempo, muy extendido, estás preguntando y vas preguntando y problemas hormonales, casi siempre mujeres, ¿no? Problemas hormonales con la menstruación, digestivos, problemas en cuanto al tipo de recuperación en una cicatrización. Y vas preguntando y pues tienen muchos problemas digestivos o tienen un tipo de alimentación que a lo mejor es buena, pero está muy inflamada para su tipo de situación, porque también todo el tema de las dietas y tal creo que ha hecho bastante mella Claro, en el sistema digestivo. a veces me preguntan, ¿no? ¿Y por qué hay tanta gente con tanta sintomatología? Y yo, precisamente ahora. Digo, bueno, ahora se está dando muchísima información, la gente empieza a darse cuenta de que tener gases todo el día no es algo normal y para mí son una multitud de factores. O sea, primeramente, pues el abuso de fármacos, pues el abuso de medicación, de inhibidores de la bomba de protones, de antibióticos, de pastillas anticonceptivas. Segundo, el estrés. O sea, para mí es el detonante más bestia de todos y cada vez lo veo más claro, especialmente ahora en tiempos como de COVID, que bueno, yo imagino que tú estás en contacto con gente. La gente está con unos niveles de ansiedad, de depresión, que es que, claro, yo ya me desespero, o sea, me desespera porque lógicamente yo lo que intento es, si podemos estar a un 10, ¿para qué estar a un 8, ¿no? A nivel de estado de bienestar. Y claro, con estos niveles de estrés y ansiedad, pues obviamente se alteran pues todos los sistemas, ¿no? Y especialmente a nivel digestivo van completamente de la mano. Luego, lógicamente, pues la alimentación alta en carbohidratos de mala calidad, en grasas hidrogenadas, en aceites vegetales, en frituras, eso de ese comer constantemente 10 millones de veces al día. Bueno, es como todo digamos, yo lo llamo llenar el vaso hasta que un día peta, ¿no? Y cuando peta, pues ahí no podemos esperar recuperarnos en un mes ni en dos de lo que has hecho mal durante años. Así que, Mm, bueno, que lleva sí, tiempo, ¿no? sí. Estos procesos.
Mira, aquí ya están preguntando cositas, así que vamos a meternos en tema patología, que están ahí. Venga, ¿Cómo recuperarse vamos. del SIBO, de la candidiasis? Están ahí nerviosos. Vale, Vale. bueno, entonces, hemos hablado un poco de lo que es la microbiota en la mucosa y hay como tres patologías que son las que, o por lo menos las que yo creo que son más habituales: SIBO, Ujú, candidiasis de repetición e hinchazón abdominal. ujú. Casi Vale. todas están casi siempre presentes o muy presentes en una persona con una circunstancia así. Entonces, lo primero, si te parece, el hablar de qué es la disbiosis y cómo esto puede afectar al sistema hormonal y al sistema inmune y qué estrategias pues empezar a utilizar, ¿no? Vale. A ver, digamos que la microbiota puede estar en un estado eubiótico o disbiótico, ¿vale? Eubiótico, pues digamos que sería un estado pues, de equilibrio en el cual, pues bueno, hay presencia de hongos, de parásitos, de diferentes tipos de bacterias y todos ellos pues tienen comunicaciones de comensalismo, de mutualismo, es decir, se benefician uno de otro, ¿no? Digamos, uno puede producir un metabolito, un lactobacillus puede producir, por ejemplo, un metabolito que luego pues un hongo aprovecha y digamos que no son microorganismos malos, ¿no? Que tienen que estar ahí, no es problemático. O sea, tenemos bichos por todas partes, en el ojo, en la boca, en todas partes, estamos cubiertos y no pasa nada. De hecho, nos ayudan muchos de ellos. La cándida misma ayuda, por ejemplo, a detoxificar metales pesados, que esa puede ser una de las causas por las cuales hay cándida presente por intoxicación de metales. Por poner un ejemplo, ¿no? Que no es, a veces relacionamos como bichos con algo malo. No, ahí están y tienen su función. La microbiota tiene una capacidad, es elástica, tiene una capacidad de resiliencia, es decir, tiene una capacidad de sufrir alteraciones, como una infección parasitaria, pues como sufriríamos en la naturaleza, pero que las mismas bacterias tienen la capacidad de volver al estado anterior y el mismo sistema inmune la capacidad pues de resolverlo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, pues déficit de zinc, vitamina D, nutrientes básicos para el sistema inmunitario. Eh, un abuso de medicación, pues a veces puede pasar que esta microbiota se estira tanto que ya se rompe, digámoslo así. Entonces no es capaz por sí sola de volver a la situación anterior. Entonces ahí pues cuando aparece un estado de disbiosis sostenido, pues que puede derivar en eso, en un sobrecrecimiento bacteriano, en un sobrecrecimiento fúngico, una infección parasitaria que no resuelve. Entonces, bueno, digamos que en un estado disbiótico sería ese estado en el que la microbiota no está equilibrada y no es capaz de volver a su estado de equilibrio, a su estado eubiótico. Ujú. Entonces ahí pues surgen varias patologías. El hinchazón abdominal podría ser una de ellas, o sea, hay múltiples causas, pero una de ellas, por ejemplo, puede ser el sobrecrecimiento. ¿Qué pasa? Aquí es donde para mí reside el problema y es que no se diagnostican correctamente. Es decir, una colonoscopia, una endoscopia no servirán absolutamente para nada. La endoscopia quizás te servirá para ver pues, si hay algún tipo de úlcera y con estudiando el tejido se podrá ver si hay Helicobacter pylori o no, pero con una colonoscopia no verás nada de la microbiota. Sí que es importante, por ejemplo, descartar divertículos o enfermedad de cronicolitis, que ahí sí que, por ejemplo, se podría observar y sería de valor, pero realmente hay otros marcadores como calcoprotectina, lactoferrina, exámenes de PCR de la microbiota, metabolitos en orina, luego los decimos, tengo varios posts, pero hay muchas otras pruebas que se pueden hacer. Porque ¿qué pasa? Que a la gente le hacen un cultivo y una gastro y no ven nada. Entonces es como colon irritable. Pues no, porque o sea, hay gente que dice, es que no existe. Digo, la sintomatología de colon irritable existe, que es distensión abdominal, alteración en la evacuación, dolor y dispepsia. Esto existe, pero que sea algo crónico no, y que no se hacen las pruebas correctas. Y este es el problema para mí. Que si no se incluye en la seguridad social, al menos que el profesional se actualice y diga, mira, tienes esta prueba, esta prueba, esta prueba, que son las últimas que han salido al mercado. Pues secuenciación masiva, PCR, ácidos grasos en orina, pruebas de aire, ¿sabes? Hay un panel de pruebas que quizás son caras, pero lo mismo la persona puede esperarse pues 6 meses a ahorrar y poder pagárselas para investigar, ¿no? Entonces, bueno, este sería. Luego están también otros polimorfismos genéticos, pues hay como unos 47 genes, que eso lo hemos incorporado ahora, que pueden estar relacionados con intestino irritable o con cronicolitis, pero son casos muy puntuales. Pero Ujú. a mí lo que me molesta es eso, que no se hagan las pruebas pertinentes y que se diagnostique algo de crónico que no cuando puede resolverse en la mayoría de casos. Sí, o decir síndrome del colon irritable y ya está. Y ni siquiera plantearse
ver el por qué porque al final el síndrome de colon irritable es una sintomatología, no es una patología. Claro, eso es. No es que no exista, es que no sé, es como, yo digo, es como si tienes fiebre y te dicen que tienes fiebre funcional. O sea, tú lo que tienes es un virus, una bacteria que te está causando esa fiebre, ¿no? Pues entonces el diagnóstico no es la fiebre, el diagnóstico es lo que te lo está provocando. Pues lo mismo un poco con esto. Entonces, Mira, bueno, te pues preguntan, María, si la disbiosis vaginal la hace la seguridad social. no, no, claro, eso es otra cosa. Muchas veces se hacen cultivos vaginales, pero no se detectan los microorganismos. ¿Por qué? Pues porque tú coges las muestras y las cultivas. Entonces puede el bicho crecer o no. O sea, hay cultivos, digamos, pues en medicinas, por ejemplo, trópicas, hay otros centros que hacen cultivos un poco más distintos, pero los típicos que nos hacen en el CAP o en la Seguridad Social o en clínicas, yo que sé, te vas a cualquier ginecólogo, el típico cultivo muchas veces no se detecta. Tengo una chica que le tardaron 9 cultivos en diagnosticar una salmonela, por ejemplo, ¿vale? A nivel de muestra de heces, porque tú, digamos, coges la muestra de heces, la ponen en placas de Petri, lo dejan cultivar, pero el bicho puede crecer o no. Entonces, lo último que se sabe ahora mismo es el análisis por PCR, que leen pues el genoma, o como lo que hacen con el COVID, pues la misma técnica, reacción en cadena polimerasa, y lo que hacen es leer el material genético de la muestra de ciertas bacterias y hongos que están presentes. Entonces, muchas veces te puede hacer un cultivo vaginal y que no salga nada, y luego te haces un examen de PCR, que eso me lo encuentro muchísimo, y ves que hay de lactobacillus cero, y hay quizá pues mogollón de Gardnerella o micoplasma, otros microorganismos que pueden estar alterando. Y eso es una cosa que quería decir hoy, y es que muchas veces la sintomatología de cándida, es decir, de picor, de malestar, etcétera, me estoy encontrando mucho que más que cándida crónica, lo que hay es una mucosa destrozada y unos lactobacilos por los suelos que provocan que te reinfectes una y otra vez con cándida, que te acción pues de sequedad, de malestar, de irritación por el abuso pues de óvulos y óvulos y óvulos y antifúngicos a cascoporro, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. que muchas veces que hay que tener en cuenta la mucosa vaginal en los casos de candidiasis, y que la mayoría de casos se hacen, bueno, yo estoy viendo unas aberraciones de 3 meses con antifúngicos orales y vaginales, o sea, unas aberraciones y sin tocar ni la dieta y sin tocar absolutamente nada, ¿no? Así que, bueno, que la Bueno, candidiasis puede resolverse de muchas otras maneras que no sean con antifúngicos. como has empezado a hablar de esto desde esta perspectiva que creo que es fundamental, vamos a meternos con la cándida y Ujú. hablamos largo y tendido porque además están preguntando aquí que, bueno, dónde se podrían practicar esos cultivos y ahora en relación a la cándida, cómo recuperar la mucosa, cómo abordar la cándida. Entonces, venga. Bueno, Venga, contestando a la pregunta de esta chica, ¿dónde poder realizar los cultivos que comentas? pues hay varios sitios. Yo con los laboratorios que suelo colaborar son Laboratorios Calderón y Laboratorios Teletest. Entonces, lo bueno es que te mandan las pruebas a casa, tú te coges la muestra y te la vienen a recoger. Entonces es muy, muy cómodo. Lo que sí que es verdad que son exámenes que son caros, pero si llevas mucho tiempo con esto, pues vale la pena, ¿no? Y con respecto a tratamiento, ¿no? Me Sí, preguntáis. te preguntaban cómo poder tratar la cándida intestinal y otra pregunta, cómo recuperar la mucosa. Y arriba del directo al principio lo mismo. También cuál sería el protocolo ante la cándida vaginal de repetición, cómo recuperar la flora después de antibiótico posivo. Entonces, si te parece, nos centramos primero en la candidiasis y luego hablamos del SIBO. Vale, Venga. pues a ver, a nivel de candidiasis, digamos que para identificar si tenemos candidiasis a nivel intestinal hay dos pruebas. Podemos hacer el PCR, ¿vale? Comentar que si hacéis una prueba por teletest, que suele ser el que la mayoría hacen, si está de la mitad de la barra para arriba ya se considera positivo, aunque esté en rango, ¿vale? Esa es una nota que nos dicen siempre desde laboratorios. Vemos que la cándida es como prácticamente 4, 5, 6 veces más grande que una bacteria, con lo cual en el examen se refleja la cantidad de material genético en el tamaño. Digamos que ya si veis que en un examen de teletest, o sea, en la barra amarilla, ¿no? Que son los valores normales, si está de mitad un poco más para arriba ya lo consideramos positivo, ¿vale? Esto puede ser una de las pruebas, y luego ácidos metabolitos en orina, ¿vale?
ácidos orgánicos, cada laboratorio le llama diferente, metabolitos en orina. Entonces ahí podemos ver varios marcadores como el tartárico, arabinitrol, arabinosa, son marcadores de sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado, ¿vale? Aún así puede ser negativo y que la cándida la tenga sobrecrecida en el colon. O sea, esa es otra. Por eso yo suelo recomendar ambos test. Sintomatología, si no tenemos dinero para hacer los test, pues suele ser personas que te pueden dar incluso ataques de pánico, puedes tener mucho sueño después de las comidas, muchas ganas de comer alimentos dulces, te puede dar también reacción histaminérgica de picores, migrañas, hinchazón, diarrea, estreñimiento. Y sobre todo, pues si nos detectan, tenemos cándida crónica desde hace mucho tiempo, yo recomendaría echar un ojo al resto de bacterias del intestino, porque a veces la cándida se monta unos biofilms, digamos que la cándida está en forma levadura, en forma IFA, ¿vale? En forma levadura, si no está sobrecrecida, no es patógena, pero cuando muta, se vuelve virulenta, hace unas hifas que se pueden infiltrar en el mismo tejido, se vuelve muy resistente o sea, una candidiasis potente puede tardar hasta un año en resolver, ¿vale? Haciendo las cosas bien. Bueno, digamos que es un hongo muy jodido cuando lleva mucho tiempo, pero no imposible de eliminar. Entonces, para eliminarlo, pues alimentación baja en carbohidratos. Yo suelo hacer prácticamente keto 1 o 2 meses, según la persona. Y si incluye algo de carbos, es pues frutos del bosque, algo de quinoa, etcétera. Enemas de café suelen ir fenomenal, de unos 3 a la semana. Si no te gusta, puedes hacerte hidroterapias de colon con ozono o con agua en un centro específico. Enzimas digestivas suelo usar de 15 días a un mes fuera de las comidas para romper ese biofilm. Y luego, una vez haces todo esto, te puedes plantear de utilizar antifúngicos tipo pues plata coloidal, orégano, bueno, un producto que se llama Colorex, que también lo uso muchísimo, aceite ozonizado. Bueno, hay multitud de productos, pero primero hacer el resto, es decir, si vas a alimentarte con pan y patata y no vas a tomar una enzima, no vas a hacer un enema, no vas a hacer ningún otro cambio, ir a suplementarte, no vas a hacer nada con ello. Luego, revisar sistema inmunitario, pues porque si tienes déficit de vitamina D, de zinc, etcétera, pues tu propio sistema inmune tampoco te va a ayudar a eliminar esa cándida. Y revisar metales, porque a veces se observa mucho pues, contaminación por arsénico, mercurio, con aumento de la cándida, porque esta es capaz de ayudar a eliminarlo. Así que bueno, este sería un poco el abordaje. Y a nivel vaginal, pues yo lo que suelo utilizar bastante son probióticos vaginales, porque muchas veces esas mujeres llegan pues después de muchos años con tratamiento, lo que te decía, ¿no? De antifúngicos vaginales, con una mucosa muy destrozada. Entonces suelo acompañar pues cremas como Melangin, Oliovita, probióticos como el de Dona Plus o el mismo Fisioflor, mucho trabajo de hidratación de mucosas, de repoblación con probióticos. Y luego utilizo, pues, por ejemplo, hay algunos óvulos como el Candinorm, que llevan árbol del té, que llevan, ahora no me sale, ácido hialurónico, ¿vale? Que también pueden ayudarte, junto con antifúngicos orales herbales, no digo los farmacológicos, pues un poco suele ir por ahí. Y gestión emocional. O sea, eso también, si estás con niveles elevados, atiende eso, no vas a resolverlo. Por ejemplo, María, que has dicho de Ujú. metales pesados, ¿cómo podemos estar introduciendo metales pesados dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué, qué cosas podemos hacer para que no los introduzcamos? Porque yo creo que ni siquiera sabemos dónde están y cómo entran. Pues a ver, primeramente, por ejemplo, el tipo de trabajo que tengas, ¿no? Las peluqueras, gente que está en contacto pues con todo lo que son sustancias tóxicas y con una sobreexposición. También micotoxinas, a tener, o sea, echar un ojo donde trabajas y donde vives, si hay humedades, eso también podría estarte intoxicando. La misma vida de ciudad, o sea, yo observo en cabello, en heces y en ahora no me sale. Pelo y uñas suele ser donde se miran los metales, ¿no? Pues altos niveles, yo que sé, de mercurio, de arsénico. El mismo, claro, piensa que ya el mismo pescado,
tuvieras las aguas de aquí haciendo buceo, te mueres de lo que hay en el mar. O sea, es que hay más basura que peces. Entonces, todo lo que volcamos en el mar, al final se lo comen los peces, ¿no? Entonces, por ejemplo, pescados muy grandes, como el salmón y el atún, llevan altos contenidos de mercurio. Observo también altos niveles de estireno en gente que vive, por ejemplo, en grandes ciudades. Entonces, bueno, no ¿Qué es podemos eso? evitarlo por pues un tipo Estireno. de contaminantes, sí, de la misma polución, etcétera. Ujú. Piensa que todo, o sea, el subsuelo también está contaminado, el aire que respiramos. Entonces, bueno, es un poco minimizar la exposición, pues utilizar productos de la piel, del cabello que sean orgánicos y que no lleven, digamos, productos añadidos, ojo la pasta de dientes que usamos, todo lo que esté, ¿sabes? O sea, 100% no lo podríamos evitar, pero ni que sea eso, por ejemplo, que sé, los antiadherentes de las alfombras, los antillamas que se le echan también a la ropa. Pero bueno, hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Pero por ejemplo, si te puedes comprar la ropa, pues menos cantidad y quizá en sitios donde no utilicen ese tipo de productos, consumir más pescado pequeñito que grande, evitar tampoco, pues lo que te comentaba, utilizar cremas, champús, etcétera, que no lleven muchos componentes químicos y un poco, pues dentro, quizá no podemos evitarlo a un 100%, pero quizás sí a un 4 o 5%. Las latas de, por ejemplo, de sardinas y de atún y todo eso lleva metales pesados. O Suelen llevar puede. aluminio y lo que pasa es que llevan también quelantes, llevan sustancias para que, por ejemplo, el mismo material, las mismas sustancias que suelta, por ejemplo, el metal de la tapa, pues para que tú no te lo comas, a veces llevan sustancias quelantes y esto puede quelar también otros minerales como el hierro, el zinc, etcétera. Pues se recomienda no abusar y especialmente en patología digestiva donde hay mala absorción de minerales como el hierro y zinc, suelen ser los más, y B12, pues claro, todo lo que sea en lata, pues mejor que lo evitemos. Ujú. Te quería hacer además, María, en relación a la cándida, una pregunta desde mi profesión, porque, Ujú. bueno, mi trabajo de fin de máster lo estoy haciendo sobre trastornos intestinales funcionales y fisio. Y me estoy encontrando con la circunstancia de que hay un vacío, hay como bueno, pues la fisio parece que hace algo, que no, es como que está todo muy ahí. Entonces yo, que soy un poco más puntillosa, estoy intentando como desglosar un poco todo. Y hay una de las cosas que he visto, y es en relación al estreñimiento, que te hablan de que hay dos tipos de estreñimiento o como dos tipos de clínica. El lento, y hay uno que lo llaman de sinergia anorrectal, que de hecho eso se ve en clínica, y es una alteración o lo definen como una alteración en el reflejo de la defecación, de tal forma que cuando la hez llega a la ampolla rectal y la ampolla rectal se dilata, los mecanorreceptores desencadenan el reflejo de la defecación y en lugar de relajarse el esfínter, se activa. ¿Qué ocurre? Que esto lo definen también mucho en niños. Y investigando y tal, todo el tema de la cándida, una de las cosas que te decían es que el tipo de hez o el tipo de consistencia es más bien dura, en forma de bolitas, etcétera. Y yo me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, se está mal diagnosticando incluso un estreñimiento, ¿no? De como de sinergia no rectal, pero que en realidad viene asociado a una causa, por ejemplo, intestinal, o que se ha aprendido ya el mecanismo en base también a un componente intestinal. No sé si me explico, es una duda existencial que no sé si Lo sabes algo de relaciono ello. como quizá, por ejemplo, con los divertículos o con como el megacolon, como que se estudia eso y no se estudia lo que se está viendo que se relaciona, ¿no? Que quizás se relaciona todo esto con que previamente hubiera un sobrecrecimiento bacteriano que hubiera irritado tanto la mucosa y lo provocara, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que se puede ir un poquito de la mano. Hablando del estreñimiento, y sí que, por ejemplo, pues puede haber multitud de causas, ¿no? Ahora que hablamos de esto, pues por ejemplo la misma inflamación ya puede provocar pues una inhibición del peristaltismo, tener por ejemplo, yo que sé, un sobrecrecimiento de bacterias sulfurorreductoras, que es el tipo de gas que no se detecta en aire, son gente con muchísimo gas con olor, con reflujos, es decir, un gas muy tóxico, por ejemplo, puede inhibir todo el peristaltismo. Luego las bacterias productoras de metano, esa gente muchísimo estreñimiento, pues el metano puede inhibir también el peristaltismo. La cándida también lo puede hacer.
a la falta de ácido láctico, la falta de ácido butírico. Todo esto puede estarte provocando falta de magnesio, que hay gente que me viene con un estreñimiento de 3 pares y luego metes magnesio y se soluciona en un momento. Las mismas adherencias, que eso lo recomiendo muchísimo, manipulación visceral, imagino que tú también haces este tipo de tratamientos, que a veces la misma inflamación o tensión o mujeres que han, bueno, que han dado a luz, etcétera, pues a veces puede haber adherencias que estén provocando también ese estreñimiento. Esas son un poco las causas del estreñimiento. En este caso, la verdad que no soy especialista en este tipo, lo que me estabas comentando, pero sí que, bueno, que es una opción a valorar y que hay muchísimas otras más, ¿no? Y sobre todo que no abusemos de todo lo que son laxantes, porque provocan diarrea por irritación. No, realmente no están solucionando el problema. Y bueno, que los problemas del peristaltismo, del complejo motor migratorio, para mí es lo más importante a resolver ante una disbiosis en SIBO. Porque cuanto esos productos, cuanto más tiempo esté esas heces ahí dentro, pues más sustancias se están liberando, que se acaban toxificando vía riñón, vía hepática, y pueden provocarte también, pues yo qué sé, se relacionan, por ejemplo, infecciones de orina con problemas de disbiosis, porque digamos todos esos fenoles, indoles, todas esas sustancias que libera esa fermentación, pues al tener que ser eliminadas por estas vías pueden fibrosar también el epitelio y provocar pues que sea más propenso a coger infecciones a nivel es decir, que suban bacterias, ¿no? Desde el intestino a la uretra y provocarte pues infecciones de orina, etcétera. Así que bueno, que es un tema también a tener en cuenta, y pienso que la fisio puede hacer muchísimo en este sentido a la hora de realizar pues manipulaciones viscerales, por ejemplo, y sacar adherencias. O sea, nosotros también, por ejemplo, con el aparato coloproctológico, es lo que te digo que estamos como ahí investigando bastante porque, pues por ejemplo, en lo que te digo, hay muchas chicas que, de hecho tú también trabajarás con ellas, que incluso se tienen que hacer extracciones manuales porque no sale, porque son pujos muy fuertes, porque tienen hemorroides muy de repetición, porque incluso se han hecho fisuras. Entonces, claro, esa circunstancia de que le cuesta ir al baño se le añade que tienes una herida o que tienes una hemorroide. Entonces, claro, ya se empieza a generar incluso un patrón aprendido ante la defecación, miedo incluso para ir al baño. Y bueno, pues al final ahí ya no solo es el problema intestinal, sino también la afectación a nivel del propio patrón defecatorio. Y, por Claro. ejemplo, el cómo la hez en la ampolla rectal comprime a nivel de las glándulas y esa lubricación del propio canal como que se va perdiendo, ¿no? O como que no se va favoreciendo ese deslizamiento, que incluso raspa. Incluso hay gente que te dice, es que me duele cuando está no saliendo, sino cuando se está, o sea, que siento como que se está colocando para salir y me duele ese movimiento, ese patrón de distensión. Entonces ahí nosotros estamos investigando muchísimo porque, vale, puede haber una causa a nivel intestinal o a nivel microbiota y demás, pero la calidad de vida del momento de la persona es que está ahí que no puede ni tener un día normal de ir al baño porque le da miedo y a lo mejor lleva 7 días sin ir al baño. No, o sea, lo normal sería ir cada día por la mañana sin tener que tomar ningún café ni nada. Lógicamente tendría pues alteraciones de tu día a día, como pues viajar, lo que sea, es normal, pero por norma deberíamos ir todos los días por la mañana al baño. También lo que me comentabas del dolor, muchas veces puede ser por eso, por una inflamación tan grande que prácticamente no hay moco. Entonces, si no hay moco, esto es altamente irritativo porque las heces están prácticamente en contacto con todo el epitelio, rozando y raspando, ¿no? Y si no hay moco porque falta butírico, o sea, la conexión es, nosotros tenemos pues la Akkermansia, que Akkermansia es un tipo como un género de bacterias que habita en la mucosa. Esta lo que hace es coger este moco y reciclarlo un poco, es decir, lo degrada. Estas sustancias son metabolizadas por nuestra microbiota reguladora hemonutritiva, producen ácido butírico, el ácido butírico nutre a los colonocitos que producen otra vez mucina, ¿no? Entonces todo un círculo
Y cuando esto se rompe, pues claro, ¿qué puede producir? Pues bajo, si tenemos esa mucosa, pues que por razones X, falta de bacterias, por abuso, pues eso, de fármacos, por una infección, etcétera, nos quedamos sin moco, pues claro, eso es muy problemático porque rompe todo el ciclo y puede pasar, pues eso, que los mismos alimentos estén muy en contacto y rocen. Entonces, bueno, que también podría ser una de las causas el déficit de moco, por ejemplo. Vosotros trabajáis, bueno, vuestro equipo trabajáis con niños Sí, la y nutrición. bebés, por ejemplo, como, porque Pues claro, no ahí, hemos tenido, pero por ejemplo, hay la enterocolitis necrosante, lo estaba estudiando ahora, terminando el máster de microbiota que estoy haciendo, que se observa en algunos niños polimorfismos genéticos en la producción de mucina. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la suplementación con butírico, con probióticos, Saccharomyces boulardii, Rhamnosus, algunos probióticos que estimulan la producción de mucina, y en estos casos sí que sería súper importante estar ayudando al sistema digestivo del niño. Entonces, bueno, que sepáis que hay ciertos polimorfismos genéticos como déficit en la producción de mucinas o ciertos eso, lo que te digo, polimorfismos relacionados pues con, por ejemplo, problemas de fagocitosis o problemas pues de reacciones aberrantes del sistema inmunitario. Os lo voy a colgar porque justo he hablado con los laboratorios de Estados Unidos para ofrecer todo este panel para personas pues eso, que llevan mucho tiempo sin resolver sus disbiosis intestinales a pesar de hacerlo todo bien, o niños con problemas de este tipo que sepáis que un porcentaje, pues quizá un 1 o 5%, pues pueden ser por problemas genéticos. Pero bueno, que igualmente todo lo que son probióticos, ciertas cepas y la alimentación puede ayudar muchísimo en, en niños a pesar de tener polimorfismos genéticos, ¿no? qué pasada, perdona que está, no sé si lo estás escuchando, No, pero está aquí el amigo pues roncando, nada, que está cada vez aumentando más el ronquido y digo, madre mía. Bueno, súper interesante todo lo que estás planteando. Me parece fundamental que haya profesionales como tú que estén metidos en todo esto, porque es que es lo que dices, que son cosas que no se dan solución y que están ahí. No nos va a dar tiempo a hablar sobre el SIBO, María, pero si te parece, contestamos a las preguntas en relación a todo esto que nos están planteando y vale. ya te lío para otro día si quieres, si te apetece, Yo encantada, si no, pero para podemos hablar con todo el de mundo. SIBO. Yo encantada de hablar de estos temas. Genial. A ver, te pregunta Mami, ¿es bueno Venga. tomar arándanos y frambuesas, frutos rojos para estos temas? Mm, sí, lo que pasa es que como siempre, es decir, preguntas sobre qué alimentación tomar sin tener en cuenta tu contexto, pues digamos que es complicada, ¿no? Por ejemplo, pues si tienes intolerancia a la histamina y tomas frambuesas te va a sentar mal. Si tienes intolerancia a los sialicatos, quizá los arándanos te sientan mal. Entonces, de norma general, sí, en principio suelen sentar bien. Pero también, ojo, pues no nos pasemos con las cantidades. Porque sí que es verdad que algunos productos, como por ejemplo los arándanos, pues en grandes cantidades hay un SIBO y hay problemas de absorción, sí que son altos en food maps y quizá te podría provocar, pues eso, mala absorción, aumento de fermentación. Entonces, bueno, que es complicado, que no hay, es decir, un alimento no es por sí bueno o malo, sino depende de la persona que lo consuma y sus circunstancias. Pero así, por regla general, sí, es mejor. Llevan polifenoles que también ayudan al crecimiento de Akkermansia y bifidobacterias. Así que sí, sí, en estos casos sí que yo suelo dar frutos del bosque como arándanos, moras, granada, etcétera. ¿Las De hecho, fresas es son frutos del bosque? ¿cómo? ¿Las fresas son frutos del bosque? No son consideradas frutas del bosque. Y mira, algo súper interesante que ahora se me acaba de ocurrir, que es muy heavy porque esto me dejó muy flipada el otro día. Y es que resulta que ciertas personas que consumen fresas y que tienen alergia a los cacahuetes presentan alergia a las fresas. Pues ¿sabes por qué? Porque resulta que Monsanto, que es la empresa que controla todo el mercado de semillas, ha cogido ciertos genes de los cacahuetes que son muy resistentes ante las temperaturas, entre las bajas temperaturas, y se los ha colocado a semillas de fresas para que éstas resistan bajas temperaturas. Entonces hay gente que presenta reacción
a las fresas porque tiene alergia a los cacahuetes. Es muy bestia, entonces yo me quedé como, wow. Dije, qué fuerte, ¿no? Nada, que se me ha ocurrido eso y que están todas las semillas manipuladas y que, bueno, creo que también puede ser una de las causas por las que también hay más alergias, que pueden ser múltiples, ¿eh? Múltiples causas, por un sistema inmune mal entrenado, etcétera. Pero bueno, que me pareció curioso recalcarlo. Pero es vale. Dato interesante. A mí que todas estas cosas me encantan. Me De, quedé loca. de, de- Madre mía, las cosas que no sabemos. Te preguntan por aquí, María, ¿cuál prueba harías para medir el sistema inmunitario? Para medir el sistema inmunitario. A ver, hay unas pruebas que se llaman de tipaje linfocitario, lo que son bastante locura de interpretar. Pero realmente si quieres valorar un poco tu sistema inmunitario, por ejemplo, pues si coges infecciones muy seguidas, por ejemplo, un alto contenido de parásitos a nivel intestinal indica que tienes un sistema inmunitario bastante deficiente. Por ejemplo, pues puedes medirte hacer todo el panel de glóbulos blancos, pues mirar la cantidad de linfocitos que tienes, su distribución, sobre todo dar los nutrientes básicos al sistema inmunitario, pues como puede ser zinc, vitamina D, vitamina C. Podemos analizarlos en sangre, pero realmente no sería lo más idóneo. Los valores en sangre se mantienen muy estables, entonces a veces podemos hacer pruebas de metabolitos en orina que te pueden ayudar también a saber a nivel metabólico qué es lo que estás necesitando, porque necesitarás un profesional que eso te lo interprete, ¿vale? Pero digamos que midiendo en sangre vitamina D, zinc, linfocitos, mirando que no tengas excesivo proliferación bacteriana o parasitaria. Si por ejemplo es alguien que ha reincidido en SIBO ya como 3-4 veces, hay que mirar qué está ocurriendo. Muchas veces pues encuentro gente que le han hecho 2 tratamientos de SIBO y tiene, por ejemplo, unos niveles de vitamina D por los suelos, unos niveles de zinc por los suelos, niveles de B12 por los suelos. Entonces, bueno, estos factores podrían contribuir a que no resuelvas bien pues, procesos de infección o virus que se reactivan, por ejemplo, Epstein-Barr, Zoster. Pensamos que el COVID es el único virus, pero hay tropecientos virus por ahí pululando y que ni lo sabemos, ¿no? Que los tenemos. Te, te preguntan cómo subir las bacterias lacto sin suplementos. Claro, dependerá un poco de la persona. Normalmente con todo lo que sean, lo que yo suelo ser más, digamos, primeramente eliminar aquello que te está haciendo mal, ¿vale? Porque si te suplementas con probióticos, pero tienes por ahí algún bicho que te está molestando, no tiene sentido. Cosas que podemos tomar, pues por ejemplo, extracto de arándano, extracto de granada, omega 3 sube también bifidobacterias, consumo de productos tipo requesón, lácteos de calidad como el kefir, por ejemplo, el yogur de oveja, de cabra, quesos curados, semicurados de calidad. Mm, sí, digamos que es lo que más suelo utilizar. Todo lo que sean simbióticos fermentados, betaglucanos, por ejemplo. ¿Qué son em, simbióticos fermentados? Pues hay, por ejemplo, todo lo que los simbióticos suelen ser una combinación de, por ejemplo, uva negra fermentada, propóleo fermentado, incluso junto con probióticos. Ujú. Me gusta mucho la marca Enpro, trabajo bastante. Ojo si tienes histamina, ni se te ocurra tocar eso, em, porque está muy bien. A la vez que metemos productos fermentados, metemos probióticos a la vez. Guay. Sí, hay mucha cosa Eh, más allá de los probióticos. Espectacular. Te pregunta Patri si son mejor los botes de cristal. Sí, Vale. Nos pregunta Irene, ya que tenemos aquí una fisio. Quería saber si podríais hablar entre la relación entre los dolores musculares o las articulaciones artritis y las patologías digestivas. Bueno, no sé si tú tienes algo que decir en relación a esto. sí, por supuesto, sea un estado de disbiosis conduce a un estado proinflamatorio y con lo cual pues cualquier reacción inflamatoria, como puede ser por ejemplo tener la regla, ¿no? Pues al final hay una pequeña inflamación en la ovulación o cuando se desprende endometrio. Pues por ejemplo si hay un mogollón de citocinas, los mensajeros inflamatorios ya circulando por nuestro cuerpo, esa reacción inflamatoria va a ser mucho mayor. Entonces, por ese lado puede estar actuando y luego pues por ejemplo problemas con la histamina, problemas alérgicos pueden provocarte, o la misma inflamación
problemas musculares, de dolor articular también, es decir, está muy, muy relacionado. También la mala absorción puede provocar una mala recuperación. Bueno, que sí, que está muy relacionado, que lo observo a menudo. Si me permites añadir a lo que Ujú. acabas de decir, desde mi perspectiva de fisio, o sea, por un lado tendríamos que diferenciar lo que es el dolor, lo que es la afectación tisular y lo que es la capacidad funcional. Son tres cosas que van interrelacionadas, pero que son independientes. En relación a lo que es la afectación tisular, pues todo lo que acaba de comentar María, cualquier inflamación a nivel digestivo va a hacer que se recupere peor el tejido e incluso que se generen pues procesos más patológicos de lo que es la propia situación de lesión. Al dolor ya nos estamos metiendo en otra cosa. ¿Por qué? Porque el dolor es el resultado de tu sistema evaluativo. Eso se construye en tu sistema nervioso central. Tu sistema nervioso central como sistema nervioso que se genera en el neocórtex, en estructuras subcorticales, pero también en la propia médula espinal y por tanto en los nervios periféricos. Tu sistema evaluativo hace una interpretación de lo que está ocurriendo en el entorno. Si tú tienes una situación de distrés digestivo, de distrés hormonal, por ejemplo, puede provocar que tu sistema nervioso tenga pues, una circunstancia de mayor activación del sistema simpático, de una neuromodulación más deficiente o que de tus sistemas descendentes sean menos eficientes a la hora de generar una modulación en el dolor. Entonces, cualquier tipo de afectación digestiva, además de que afecta a todo el sistema neuroinmune, también está afectando a cómo tu sistema evaluativo está alerta o no de las cosas que ocurren. Entonces, si a eso le añadimos que tu circunstancia está englobada en base al sistema urogenital o al sistema digestivo, pues con más motivo ese dolor se va a acentuar. Por ejemplo, si tienes una mujer que tiene una patología digestiva, pero que además tiene dolor en la pelvis o dolor en la zona vulvar y se encuentra en una circunstancia en la que, pues yo qué sé, tiene picor, tiene escozor, pues todo ese sistema evaluativo va a estar que no sabe a dónde mirar. Se está volviendo loquísimo porque tiene dolor vulvar, que además de que te duela la vulva, no es algo agradable, no es lo mismo que si te duele el dedo. Tiene picor, ardor, disconfort con esa zona, toda su funcionalidad se está viendo afectada. Y si además le añades que tiene problema digestivo, pues ya no es que no recupere bien y demás, sino que su sistema evaluativo no está siendo funcional en ese momento. Entonces afecta y mucho, mucho, mucho. La aceptación, ¿no? Y lo que conlleva eso también a nivel emocional, ¿no? Que claro, o sea, por una parte, pues a nivel de disbiosis vaginal, candidiasis, irritación, pues bueno, al final hay esa sensación aún de la mujer como culpable, ¿no? Que a veces se ve en algunas profesiones, eso es porque no te limpias bien, o es porque llevas ropa demasiado apretada, o es porque mantienes demasiadas relaciones sexuales. O sea, esto aún sigue ocurriendo en algunas consultas, tanto en España, bueno, especialmente pues en Latinoamérica, ¿no? O también se concierne pues con la pareja, lógicamente, pues estar con infecciones de repetición pues acompleja y también pues puede alterar, ¿no? El estado de tu relación con tu pareja o con el resto de personas con el que estés. Y también aclarar que la candidiasis los hombres también la pueden tener y también te la pueden estar pasando a ti, que, pues, que a veces es como solo la mujer, ¿no? Y luego, pues a nivel lesivo, lógicamente, pues estás en un estado proinflamatorio, y está pues todo el eje intestino-cerebro, lógicamente pues hay también puede haber inflamación neuronal, estás en un estado de alerta, con cambios de humor, puedes estar más con tendencia depresiva, hiperreactiva, o sea, bueno, veo un post el otro día que decía, el SIBO es el infierno en vida, ¿no? Algo así, es que realmente esta gente no son comprendidas, dicen a veces, son cuatro gases, no, no son cuatro gases, es que realmente es un estado de inflamación 24/7 y que reduce mucho la calidad de vida de esas personas. Vamos a responder dos preguntitas Vamos, que te han vamos. hecho en relación a las consultas, que si tú estás actualmente pasando consulta. Y, joder, es que la Eh, gente ha empezado ahora ya a preguntar, uy, Dios mío, cuántas es que no preguntas. sale, tía, No sé si nos va a dar tiempo. no, porque no salen.
Bueno, suelta, Impresionante. suelta todo. Nada, mira, yo creo lo mejor. Lo primero, es decir, tus consultas, ¿no? Porque has dicho, uy, perdón, has dicho al principio del directo que tienes un equipo, pues bueno, ¿cómo hacer para consultar contigo? Si tú actualmente estás pasando consulta, tienes citas disponibles, cómo es vuestro modelo de trabajo, creo que eso es lo fundamental ahora mismo, porque habrá mucha gente que Pues, ahora mismo se lo esté planteando. vale, pues a ver, yo a día de hoy cojo muy, muy poca gente, pues porque soy muy partidaria de dedicarle pues el máximo tiempo que puedo, entonces no estoy cogiendo gente ahora, tengo lista de espera para varios meses y por eso pues tengo todo el equipo que a día de hoy se puede coger cita y en 1 o 2 semanas tienes la cita con un profesional, ¿vale? Los profesionales pues son licenciados en nutrición, en dietética, alguna naturopatía, todos son PNIs y luego pues tenemos, digamos que el sistema de trabajo es que los casos sobre todo más complicados, pues los comentamos en sesiones clínicas con todo el equipo junto, pues con la evaluación de la psicóloga, consulta del médico endocrino si lo necesitamos. Digamos que mi idea de equipo es el trabajo, ¿no? En grupo. Después tenemos todo un grupo de WhatsApp que está todo el santo día comentando 1000 casos. Digamos que, bueno, que intentamos trabajar todos a la una y todos a la vez, pero yo a día de hoy no cojo prácticamente a nadie porque estoy intentando, pues eso, hacer mejoras, ofrecer más cosas, publicar en redes, divulgar, ¿no? Y si estoy con 1000 pacientes, pues no se puede dar calidad y, y no da tiempo, ¿no? Para seguir ayudando y divulgando y sosteniendo la empresa, así que bueno, ¡Jo, no, pero qué bonito te ha quedado! nada, no me callo, qué pesada soy. No, no, para nada, me encanta. ¿Cuántos años tienes, María? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, 24. Muy bien, me parece admirable. Ay, gracias. No, mira, al final una hace pues en lo que cree y haciéndolo con cariño y sin ganas de... O sea, nunca dije, venga, voy a hacer una empresa y voy a ser millonaria. No, o sea, dije, pues voy a ver qué es lo que resuena conmigo, qué es lo que puedo hacer para ayudar y ya está. Y que sea lo que tenga que ser. Y al final, pues lo que importa es lo que la gente diga y el feedback y que el equipo esté contento. Así que bueno, eso es lo que me importa en realidad. Bueno, María, han quedado preguntas pendientes que yo pues invito a que si alguien quiere pues se ponga en contacto con ella, que tiene sus redes y todo su equipo. Por mi parte, bueno, me ha encantado. O sea, me ha encantado. Por aprender, la verdad que, que, claro, una a veces pues intenta estudiar de lo suyo lo que engloba, pero claro, el campo de la salud es enorme, ¿no? Entonces, pues súper agradecida también de que nos expliques más cositas de este tema, porque pienso que lo mismo, que al final la idea es juntarnos varios profesionales y intercambiar conocimiento para intentar ofrecer pues el mejor servicio, ¿no? Y quizá decir, oye, pues este caso no acabo de resolver, te lo paso a ti, ¿no? Por unos meses porque pienso que le puede ir bien. Entonces, bueno, que con ganas de escucharte y seguir aprendiendo también de ti, que me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado. Ay, pues muchas gracias. Bueno, te escribo ahora al terminar el directo y planteamos para pues, posible directo, hablando sobre el SIBO y demás, o cualquier otra cosa que se nos ocurra, ¿vale? Y lo dicho, las personas que no hemos podido responder, lo siento mucho, pero el tiempo ha sido el que ha sido. Muchas gracias, María, por estar aquí y muchas gracias a todos los que habéis estado. Un besito. Un abrazo, que Adiós, tengas buena chao, tarde. Chao. chao.